Hello mixes, ¿cómo están? Mi nombre es Alison y bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos un jueves más de video. En esta ocasión tengo algo que había querido hacer desde hace un tiempo, pero no sabía muy bien cómo llevarlo, así que veremos qué tal nos va en este video y ya ustedes me dirán si les gustó o no les gustó. Pues miren, como saben, y yo me he encargado de que ustedes sepan, tengo dos círculos de lectura. Uno que es el Club de los Libros Intimidantes y el otro el Club de Odio. Este club inició hace ya bastante tiempo, la verdad. Y de hecho me estoy acordando que traigo dos libretas y me falta una. Un momento, por favor, porque está aquí arriba. Listo. El primer círculo de lectura que yo tuve fue el Club de Odio, que antes no se llamaba el Club de Odio, se llamaba Los Libros del Danaval. Era una combinación de 3 nombres con quienes yo empecé el círculo y después, pues actualmente la única moderadora soy yo. Entonces, por respeto a ese proyecto, quise cambiar el nombre para empezar como una nueva era en el círculo de lectura. Lleva funcionando desde 2023. Se me ocurrió hacer un recorrido porque si bien hablo mucho de este círculo de lectura, en mi canal empecé a hacer videos como por 2020 me parece, si no estoy mal. Igual pueden ir a ver mis videos viejitos que casi no los visito porque me da mucha ternura. Siento que todavía no estaba como tan acostumbrada a hablarle a la cámara. Digo, ahorita todavía me cuesta un poco, pero creo que se ve la diferencia de esos años para acá. Cuando yo hacía estos videos, yo no tenía el círculo de lectura, ninguno de los dos. Después dejo de hacer videos, empieza el círculo de lectura y retomo los videos y a partir de diciembre, me parece, ustedes empiezan a escuchar mucho de este círculo de lectura, pero pues de las últimas lecturas que hemos hecho, no de las anteriores. Entonces me tomé el atrevimiento de sentarme aquí frente a ustedes. Tengo estas 3 libretas que son solamente del Club de Odio. Aparte tengo también mi teléfono, el cual nos va a funcionar como una guía porque me gustaría platicarles un poquito, en realidad, tiene que ser muy poquito porque si no este video se haría eterno, un poquito sobre todos y cada uno de los libros que hemos leído en el Club de Odio. ¿Y esto por qué? Se preguntarán. Pues quiero hacer un recorrido para que más o menos conozcan un poco de lo que leemos. Digo, ya más o menos se dan una idea de los últimos videos que he incluido, las lecturas del círculo de lectura de ambos. Y la verdad es que el Club de Odio se presta mucho más que el de los libros intimidantes. Porque con los libros intimidantes en realidad llevamos muy poquitas lecturas diversas. En este club de lectura es más como de sagas. A pesar de que el círculo de los libros intimidantes lleva ya casi 2 años funcionando, hemos leído muy pocas historias diferentes. Por ejemplo, nos enfocamos en Cazadores de Sombras casi todo el primer año. Después leímos un poco de TJ Klune y ahorita estamos con Brandon Sanderson. Ustedes pudieron ver un poco de mi lectura en un video, creo que en el blog 2. Entonces, igual se los dejo como en la pestañita de acá o la de acá, creo que es la de acá. Ahí más o menos les hablo un poco sobre Brandon Sanderson y sobre este círculo de lectura. Pero pues les digo, o sea, no hay tanta variedad. Pero en el Club de Odio llevamos 43 o 46 lecturas, me parece. Y como ustedes pudieron ver también en el video donde les hablo sobre mis libretas y el uso que hago de ellas, vieron que ocupo mucho las libretas para los círculos de lectura. Y como pueden ver, pues ya llevamos 3. Esta, la de Van Gogh, es la que estoy usando actualmente. Y estas 2, esta fue la primerita y esta la segunda, y ya están completamente terminadas y tienen ya sus lecturas correspondientes. Entonces, pues sí, empecemos antes de que este video se haga súper largo. Más o menos les diré el título, el autor, una pequeña frase, si nos gustó o no nos gustó, básicamente. Y les digo, este video es con la intención de que ustedes se den una idea de cómo son las lecturas del círculo de lectura del Club de Odio y para que sepan más o menos cómo es la temática que intentamos llevar en el club. Empezamos con esta libretita que empezó del 13 de mayo de 2023 al 12 de octubre de 2024. En esta libreta empieza con la portada, que como les dije, antes se llamaba Los Libros del Danaval, entonces aquí está. Y atrásito de la portada vienen los derechos del lector, de Daniel Pennack, que para mí siempre ha sido importante hablar sobre estos derechos para que no se sienta como una obligación, que recordemos que la lectura es algo por
que hacemos por placer y que nos gusta comentar, y al final de cuentas sí tenemos un cronograma, sí tenemos un horario y demás, pero no es obligatorio y lo hacemos siempre y cuando sea satisfactorio para todos. Empezamos con nuestra primera lectura, que la verdad es que creo que esta primera lectura fue súper atinada, me gustó mucho. Yo nunca había leído este libro, que ya sé, no se los haya dicho, una disculpa. La primera lectura que hicimos para el Club de Odio fue Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez. Yo nunca había leído este libro, nunca había leído a la autora, y la verdad es que quedé fascinada, me encantó. Eventualmente regresamos a Mariana Enríquez, pero este primer libro, con estos cuentos tan desgarradores, tan reales, que nos presentan a una Argentina sumamente agresiva y oprimida por el gobierno, fue un libro súper atinado. En estas sesiones, la verdad es que nos llevamos una sesión por cuento y fueron interpretaciones, investigaciones, que tanto las demás integrantes como yo nos quedamos impactadas, y la verdad es que después supe que muchas de ellas siguieron con Mariana Enríquez por su propia cuenta, y como que este fue el libro como que nos enganchó a todas con ella. Después tenemos Cuentos de amor, de locura y de muerte, de Horacio Quiroga. Este fue un libro que intentamos llevar más o menos por el mismo lado de Las cosas que perdimos en el fuego con respecto de los cuentos. Entonces íbamos 2 cuentos por sesión, y la verdad es que Horacio Quiroga es una cosa muy intensa. La verdad es que también las interpretaciones fueron muy difíciles, pero muy enriquecedoras. Y siento que este libro no terminó de encantarles a las chicas, pero creo que fue un buen avance. O sea, al final es un acercamiento literario que tuvimos y que ninguna de ellas había leído a Horacio Quiroga. Esta fue recomendación de otra chica que también estudiaba lo mismo que yo, y empezó con esta idea de sí acercar a las chicas a algo mucho más literario y no tan comercial, pero nos dimos cuenta que a lo mejor esta no fue una decisión tan atinada, pero la verdad es que no es malo, nos gustó bastante, simplemente en las reuniones como que no terminó de fluir tan bien. Después continuamos con un par de tragedias. Con estas tragedias leímos 2, Medea y Prometeo encadenado. Con Medea fue una sesión que llevamos un poco corta, pero la verdad es que este texto es muy enriquecedor. Con Medea creo que es una de mis tragedias favoritas, una porque no incluye la intervención de los dioses ni del oráculo, y aparte porque muestra un personaje principal muy fuerte y que muestra cómo es que cuando la lastiman responde. Si ustedes no han leído Medea, güey, porfa, háganlo, es una gran historia, y creo que al final se sigue rescatando en nuestros días. Y pues sí, la verdad es que Medea es una mujer sumamente chingona y está un poquito loca, la verdad. La lectura de Prometeo encadenado surgió porque alguna de las chicas había mencionado a Frankenstein. Y yo les mencioné que Frankenstein, el nombre completo es Frankenstein o el moderno Prometeo, y les pregunté si sabían de esta historia, y ninguna, como que más o menos lo había escuchado, pero no. Entonces nos pusimos a leer Prometeo encadenado y hablamos de las interpretaciones, de los textos perdidos, de los fragmentos que hay y de las películas, adaptaciones, y cómo es que se puede comparar Frankenstein con Prometeo, el por qué Mary Shelley le puso ese nombre. La verdad es que fue más como para cultura general, pero fue una lectura buena, la verdad no me arrepiento, me gustó mucho, esa sesión también me gustó mucho. Uy, después venimos con un gran libro. Yo divido los libros del Danaval, el momento en que estuvimos como a la deriva, y el Club de Odio. Porque los libros del Danaval acaban aquí, con Prometeo encadenado. Esas 4 lecturas que hicimos durante el tiempo que nos llamábamos los libros del Danaval son una etapa, y después empezamos con esta etapa a la deriva. Porque seguimos con pues sí, con una lectura que nos duró bastante, pero que solamente hicimos otra chica, una de mis amigas del círculo, y yo. Y éramos ella y yo en llamada platicando de todo con este libro, que fue una experiencia religiosa, dirías tú. El libro del que estoy hablando es Kim Ji-young, nacida en 1982, de Cho Nam-yu. Güey, este libro fue una cosa muy sorprendente. Me deslumbró en cuanto empecé el libro. La verdad es que yo había escuchado este título en redes sociales, había escuchado las recomendaciones, pero no sabía más o menos de qué iba. Entonces lo empezamos a leer, y mi amiga y yo
cada sesión estábamos más y más impactadas, enojadas, con impotencia, con mil historias que contar, y creo que eso hizo que las reuniones fueran muy enriquecedoras, porque el hecho de que estuviéramos ella y yo nos abrió un espacio de confianza donde pudimos ser vulnerables. Y recuerdo mucho esas sesiones con mucho cariño, porque la verdad es que en ese momento de mi vida yo me sentía que yo estaba empujando el círculo de lectura más por mi capricho que porque estuviera dando frutos. Pero, esas sesiones con este libro me demostraron que esta otra chica, que mi amiga, estaba ahí, ¿saben? Y que ella se rifó, la verdad, en estas sesiones, y entre las dos, a pesar de que eran a las 9 de la mañana, en ningún momento ninguna de las dos faltamos, y creo que era algo que necesitábamos para platicar, para conectar de cierta forma. Y la verdad es que este libro, aparte de lo que cuenta es una historia de machismo en Corea muy, muy grave, pero aparte de eso, recuerdo con mucho cariño por las sesiones con mi amiga y por la gran historia que encontramos. Y después, la tercera etapa, que ya es como la etapa en la que siento que estamos actualmente, es cuando se convierte en la deriva a el club de odio. Porque con esta lectura entraron demasiadas personas al círculo de lectura después de hacerle difusión. Entraron muchas, algunas se fueron, otras se quedaron, y muchas otras muy valiosas siguen estando en el círculo de lectura. Seguimos con El monstruo pentápodo de Liliana Bloom. Güey, yo no sabía qué tan grave iba a ser este libro. Yo lo elegí porque tenía ganas de leerlo, sí, había escuchado que era como incómodo de leer y dije, güey, esto está perfecto, igual, y pues ahí vemos qué tal con las demás chicas, ¿no? Entonces, el círculo se llenó, habíamos muchísimas personas en las llamadas, y cada llamada se volvía cada vez más incómoda por el tema que trata. El tema que trata este libro es sobre la pedofilia y la pederastia, el cómo es que un hombre dice estar enamorado de una niña y que la niña lo provoca. Es sumamente gráfico, es muy doloroso de leer y muy incómodo. Y por lo mismo, las sesiones se hacían incómodas y todos estábamos sumamente espantados de lo que leíamos, pero a la vez intrigados y queríamos seguir, pero no. Eso definió mucho cómo iba a ser a partir de ese entonces el Club de Odio. A partir de ahí, quienes no aguantaron esa lectura eventualmente se fueron, y está perfecto. Que no, porque también, ¿no? También se vale que no les haya gustado, pero las personas que nos quedamos y que seguimos, yo, por lo menos para mí, me funciona al tener un parámetro de qué tipo de lecturas considerar y qué no. Porque yo sé que puedo decir, ¿saben qué? Quiero leer algo bien incómodo. Se avientan y yo sé que tengo una respuesta positiva. A lo mejor no lo terminan, o a lo mejor y sí, pero da conversación. Y eso es lo que rescato mucho del círculo también. Después continuamos con Almendra. Este libro fue una lectura en colaboración con otro círculo de lectura que no salió nada bien, porque al final de cuentas terminamos siendo solo el Club de Odio y yo terminé liderando una reunión que no me tocaba. Fue una cosa muy rara, pero fue una experiencia también. Almendra es sobre este chico que no tiene sentimientos, no tiene la capacidad de sentir empatía, y es como es que lidia con eso después de ver una tragedia familiar pasando en un supermercado. Una cosa muy fuerte. Y habla un poco, sí, sobre la empatía, sobre los sentimientos propios y los ajenos. Y creo que fue una lectura buena. Me acuerdo que muchas de mis compañeras del círculo les gustó. Y como que también se juntó con esta experiencia nueva de compartirlo con otro círculo, el cual, les digo, no fue tan bueno, pero dio de qué hablar. Eso estuvo chido. Continuamos con Donantes de Sueño, de Karen Russell. Güey, qué libro tan horrible. Nos lo llevamos en 2 sesiones, un libro muy cortito, creo que tiene como 100 páginas, tal vez. No sé por qué no lo llevamos en 2 sesiones, ahora que recuerdo. Pero creo que es porque poco a poco les he ido sumando las páginas que tienen que ir leyendo. Entonces en este nos lo aventamos en 2 sesiones. Es un libro que se queda a la mitad, que su final llega abrupto, que no tiene respuesta. Se supone que es como un mundo en donde las personas ya no pueden soñar y tienen que acudir a los bebés y a las personas que siguen soñando y que siguen durmiendo bien para donar estos sueños a otras personas que, si no están durmiendo, se terminan muriendo. Es una cosa, o sea, la verdad es que la premisa estaba bien, pero no me gustó cómo se llevó a cabo, y en las reuniones terminamos por destrozarlo, la verdad, porque sí, fue muy aburrido y el final fue como de, y ya.
O sea, parecía, daba la sensación como que faltaban otras 100 páginas, ¿saben? Como que el libro o el manuscrito lo mandaron incompleto. Así se sentía. Seguimos con un libro que fue un descubrimiento para mí, que no esperaba que nos diera tanto de qué hablar, que es Asesinato para principiantes, de Holly Jackson. Este libro fue, les digo, un descubrimiento importante para mí, porque no creí que fuera a dar tanto de sí, pero el hecho de que fuera un thriller, uno de los primeros que yo leía y que en el círculo tratábamos, dio el espacio para tener hipótesis, para tenernos a nuestros posibles culpables, para nosotros volvernos esos detectives. Y después de que lo terminamos de leer salió la serie, entonces también nos dio chance para comentar del libro a la serie, que nos había gustado y que no, entonces eso estuvo padre. Después seguimos con El acontecimiento de Annie Ernaux, un gran libro. Es un libro de no ficción donde se siente con tintes autobiográficos, que si es que no, si le suena un poco o si no, ella fue ganadora del premio Nobel. Y a partir, o sea, desde que supimos que había sido ganadora del premio, yo la tenía como en el radar y yo sabía que quería leerla porque había escuchado cosas muy buenas. Y el leer el acontecimiento por primera vez fue una cosa impresionante. Me gustó mucho más a mí que a mis compañeras del círculo, pero sí le volvimos a dar una oportunidad y estuvo bien. En el acontecimiento narra cómo es que esta autora se ve en una situación incómoda con un embarazo no deseado y cómo es que está corriendo contra el tiempo para tomar una decisión y cómo es que toda la sociedad en realidad le da la espalda y le imposibilita tomar una decisión propia de su cuerpo. Es un relato crudo, un poco gráfico, pero la verdad es que me gustó bastante. Con este libro también tuvimos la oportunidad de ver la película y comentar de libro a película. Igual en la descripción les dejo mi perfil de TikTok. Hice una reacción de la lectura y después mi comentario con la película. Y pues ese video igual se los dejo en la descripción si es que gustan ir a verlo. Pues continuamos con Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Güey, este libro es una cosa muy fuerte. A ver, la historia es sobre el descubrimiento del cuerpo de una bruja. Hablamos sobre un pueblo sumamente machista y retrógrado, sobre la violencia, sobre cómo es que los jóvenes están tan en contacto con estos mundos oscuros. Es un libro que es un poco pesado de leer porque no tiene comas, no tiene espacios, todo es un solo párrafo de inicio a fin. Y las escenas que pone son crudas, es un México puerco. No sé si me explico, pero se siente, ¿saben? Y la verdad es que para el círculo de lectura ayudó muchísimo. También vimos la película, la pudimos comentar, que creo que eso siempre hace muy enriquecedor la experiencia de lectura. Después continuamos con una decepción, que es La ladrona de libros de Marcus Zusak. Este libro fue muy famoso por allá del 2016, según yo, y yo tenía ganas de leerlo, también mis compañeras, y fue recomendación de una de ellas que le gustaba mucho el libro, pero viéndolo objetivamente, digo, está bien y todo, pero se siente como que te quiere hacer llorar a fuerzas y se siente escrito desde un punto, desde un lado muy evidente donde los malos son ellos, y te voy a inventar incluso para que te convenzas de eso. Entonces no me encantó. Habla sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre una niña alemana que tiene que caer al cuidado de una familia que no es la suya y vemos cómo es que la guerra poco a poco va comiendo al mundo que ella conoce hasta que la alcanza. La verdad es que, digo, sí estuvo entretenido y demás, vimos también la película, pero sí lo sentimos muy manipulador para el espectador y para el lector, el hecho de que de cómo se cuenta la historia parece que te estoy hablando para que odies al bando contrario sin importar qué. Entonces, como que no se sintió muy objetivo, la verdad. Continuamos con Heridas Abiertas de Gillian Flynn, otro thriller que yo disfruté muchísimo. Creo que hablé de él en Cómo califico mis libros, si no estoy mal. Que sí, Heridas Abiertas fue un descubrimiento que yo había escuchado de la autora, pero nunca la había leído. Mis amigas habían leído a lo mejor Perdida, me parece. Pero con este libro me gustó el cómo es que plantea los personajes, el ambiente que crea, el cómo es que nos muestra a unos personajes fuera de lo típico,
y para mí no se me hizo predecible, alguna de mis compañeras sí y casi no les gustó, pero la verdad es que tanto los personajes como el ambiente que crean me gustaron bastante. Y después, para terminar con esta libretita, seguimos con La Sociedad de la Nieve de Pablo Bierchi. La Sociedad de la Nieve empezó porque había salido la película y una de mis amigas recomendó el libro y dijo que la había hecho llorar. Lo leímos y, güey, qué crudo está esto. Qué fuerte, qué irónico, ¿no? Qué crudo. Pero sí, habla de estos chicos uruguayos que terminan varados en la cordillera de los Andes, con nieve, sin comunicación y prácticamente sin comida. Es una historia basada en hechos reales. Hablan sobre cómo es que se dieron las expediciones, cómo se tomó la decisión de comer carne humana para sobrevivir, cómo se dio el rescate. Les digo, es una cosa muy dura de leer y también tuvimos la oportunidad de ver la película y de comentarla. Yo sufrí un poco al principio del libro, ya después todo se fue, como que fue fluyendo bastante bien, pero el inicio me costó bastante. Fue un libro, me parece que atinado también, pudimos platicar demasiado sobre eso, pudimos tener incluso conversaciones de qué es el bien y qué es el mal, qué haríamos en su lugar, etcétera, etcétera. Entonces la verdad es que me gustó bastante. Y con ese libro terminamos esta pequeña libretita de acá. En esta libreta abarcaron 13 lecturas. Pasaremos a la siguiente libretita, que esta también ya está etiquetada, está terminada. Y pues miren, como les dije, tenemos 46, según yo, 44 lecturas hechas en el círculo de lectura y no quiero que este video se haga sumamente eterno. Entonces dividiré este video en dos partes. Aquí está la primera. Entonces, pues espero que les haya gustado mucho este video. Coméntenme si ya leyeron alguno de los libros que leímos, si les hubiera gustado estar en las reuniones, si cualquier cosa, las opiniones están abiertas en los comentarios. Así que por favor comenten, compartan el video con sus amigos y familiares. No se olviden de darle me gusta al video, de suscribirse a mi canal y de revisar mis otras redes sociales. Aquí abajo en la descripción les dejo mis perfiles de Instagram, de Goodreads y de TikTok por si quieren ir a seguirme en esos lados del internet. Y sí, no se olviden de interactuar con este video porque con eso me ayudan demasiado a crecer en este bonito canal literario. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho el video y nos vemos en el siguiente jueves con otro nuevo. Y tal vez sí, con la segunda parte de este video. Bye.